Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí presentes en la mesa 7, expresiones estéticas y culturales afrocentradas. Estamos corriendo con el tiempo, entonces les pedimos a las ponentes que sean breves, tienen 12 minutos cada una y vamos a abrir al final una ronda de preguntas y respuestas. Para comenzar, voy a tratar de ser también breve con sus currículums. Primero tenemos la presencia con nosotros de Priscila Cristina Freitas. Ella es doctoranda en educación por el programa de posgrado de la Universidad Federal de Santa Catarina, en la línea de educación y comunicación, y forma parte del núcleo Infancia, Comunicación, Cultura y Arte. Ella es maestra en educación por el programa de posgrado de la Universidad Federal de Santa Catarina y tiene una línea de investigación en enseñanza y formación de educadores, y es graduada en pedagogía con habilitación en educación infantil por la Universidad del Estado de Santa Catarina. Adelante, Priscila, tienes 12 minutos y su ponencia se llama Escritoras Negras de Literatura Infantil y Juvenil en el Sur de Brasil y de México. Listo, Priscila. Adelante. Tienes 12 minutos. Después de eso, tienes que me dar más 5 minutos. 12 minutos tiene para respetar el tiempo de nuestras ponentes y de nuestro conferencista, que es el doctor André, a la 1 de la tarde. Sí. También, si gustan comenzar. Adelante, Priscila. Sí, buenos días a todos, a todas y a todos. Antes de comenzar, quería mucho agradecer la Cátedra Antonieta de Barros por hacer ese intercambio aquí en México, y para mí y para muchas hermanas que vienen a Brasil, que están aquí conmigo, es un momento mucho enriquecedor y estamos muy contentas de estar aquí en México y vivenciando tudo que podemos vivenciar aquí en México. Y para hoy, mi presentación es sobre mi proyecto de doctorado intitulado Escritoras Negras y Afroamericanas de Literatura Infantil y Juvenil en el Sur do Brasil y México. Para este evento, voy a explorar cómo las vivencias y identidad de estas autoras influyen en sus obras y cómo estas narrativas contribuyen en la concientización sobre cuestiones étnico-raciales. ¿Puede pasar? A mí me gusta mucho de esta foto, que es de un lugar donde vi mi comunidad, y también habla mucho de quién soy, de quién estoy siendo. Entonces, en 2016, defendí mi maestría. Sentí la necesidad de hablar con niños y niñas la historia de mi comunidad, porque yo pensaba que muchas historias eran contadas por otras personas, inclusive personas blancas. Y yo pensaba que era mucho importante que estos niños, niñas y jóvenes pudiesen tener su historia contada por su comunidad, por las personas que viven allí. Entonces, ay, qué pena. ¿Tienes como arriba? Tienes una frase de Gloria que a mí me gusta mucho, que dice:
como foi que me atrevi a converter-me em escritora? Então, em 2017, escrevi um conto que é desta personalidade que está ao meu lado, que se chama Gentil do Orocongo, e que é uma pessoa que se foi, não está entre nós, mas que era encantado por seu instrumento musical, na qual estou segurando, que se chama Orocongo. Orocongo é um instrumento de origem africana e que foi em minha comunidade uma pessoa cabo-verdiana que levou este instrumento para minha comunidade e Gentil ficou encantado com esse instrumento. Então, depois de 2017, deixei o canto em uma escrivaninha e ficou muito tempo ali. E em 2020, em minha comunidade, a escola de samba, que é muito conhecida pelo carnaval, falou sobre a temática sobre Gentil do Orocongo. E eu pensei, uau, então é a hora que eu tenho que publicar este livro. Então, conversei com muitas pessoas e muitas pessoas leram meu conto. Uma delas é Juana, que me funcionou e disse que tens que colocar esta história publicada para que todas as pessoas, niños, jovens, também adultos, possam conhecer quem é Gentil do Orocongo. Pode passar. Então, minha problemática é de que maneira eu vou ser igual a Joselda. De que maneira as vivências identidade das escritoras negras e afro-americanas do sul do Brasil e de México influem em suas produções literárias e dirigidas ao público infanto-juvenil. Pode passar. Meu objetivo general é como analisar as relações e estabelecer acertamentos entre o sul do Brasil e México em la produção literária de escritoras negras afro-americanas, considerando tanto as relações étnico-raciais, abordando em suas obras infantiles e juveniles, como as histórias de vida destas autoras, com o objetivo de compreender como suas trajetórias personais influem e enriquecem suas narrativas. Então, o objetivo específico seria mapear quem são essas mulheres, também como se identificam, porque quando cheguei aqui, vi muitas mulheres que se identificavam como só mexicanas, outras como afro-americanas e outras como afrodescendentes. Então, primeiro a questão era mapear quem são essas mulheres que escrevem e para as pessoas, para os niños e niñas e jovens. Também pensar que estas obras ou
libros, como que puede influenciar también en su vida, su trayectoria, y que eso también puede impactar tanto la comunidad también como la educación. ¿Puede pasar? Los escritores que a mí me gusta mucho y que me ayudaron a comprender muchas cosas, especialmente literatura afro-brasileña, que tienes también una diferenciación que es que la autoría tienes que ser de autores negros, que tienes que tener una temática pensando la población negra. También pensé en Conceição Evaristo, que me ayuda a comprender que muchas mujeres, así como yo, piensan en su comunidad y escriben a partir sobre su historia de vida. Y la Djamila Pereira de Almeida, que ela escreve para escritoras negras. De acordo com ela, o que seria então uma escritora negra no tempo de hoje? E também as feministas que a mim me encanta muito, tem muitas outras, mas Bell Hooks, quando habla de que nós outras precisamos erguer nossa voz. Então, quando leo mis escritos, penso que toda vez tenho que erguer minha voz, porque tienes outras pessoas que, escutando a mim, também tienes força, coragem, resistência de erguer a sua voz. E Lélia Gonzalez, que nos ensina tanto a pensar que temos uma língua portuguesa e que é uma ativista negra do movimento negro, que é muito importante em Brasil. E a Glória, que tienes um artigo que a mim me gusta muito e que comecei em segunda lâmina, que habla disso, que nós mulheres afro-americanas, afro-brasileiras, temos que não ter medo de escrever, acreditar em nosso potencial. Pode? Então, quando está em título, temática de meu projeto, está escrito Sul do Brasil. Então, eu queria muito mostrar onde está Sul do Brasil. E que é sul que, como bem está escrito em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que chamamos de IBGE, tienes uma concentração maior de população negra, branca, que em meu estado é estado que mostra que há só vale europeu. Quando as pessoas fazem turismo, mostra que só tienes esta região como sendo a predominante e exclui todas as populações que existem nessa região, como população negra e indígena. Pode passar? Então, como Djamila habla de que não vive de escrever,
pero que escrevi é quem sou. Ser uma escritora negra hoje, segundo eu, uma mulher desse tempo, é escrever contra este hecho, cargándolo sobre mis ombros, sem deixar que me limite. Pode passar. Então, primeiros passos foi também em Brasil encontrar portal ou sites que pudessem me dizer onde estão as escritoras negras que escrevem para o sul do Brasil. Então, analisei e pesquisei a literatura afro, que é um portal de literatura afro-brasileira. E pode passar. Também pesquisei na literatura infantil e juvenil, que é uma produção da professora Eliane Debus, junto com Maria Laura, e tem outras colaboradoras que fazem esse mapeamento de não só escritoras e escritores, mas ilustradores, tradutores, e que se dedicam, né? É um grupo, se chama Literalize, que é um grupo que se dedica a analisar as obras de autores não só negros, mas também autores brancos. Pode passar. E para hoje, trouxe estas mulheres que a mim me encantam muito, que são Eliane Debus, que é uma escritora muito importante para mim, que a mim me espelha muito, que é não só escritora, mas também é professora universitária da universidade na qual eu estudo, e que escreveu sobre Antonieta de Barros. Para quem não sabe, é uma não só uma professora, Antonieta, mas foi uma mulher muito forte, potente, não só no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil do modo geral. Trago também Gisele Marques, que escreveu sobre o mundo de Oiá, que faz com que as crianças possam ser quem elas quiserem ser. Os ninhos possam ser quem eles quiserem ser. E Maria Aparecida Rita Moreira, que também publicou no mesmo ano que Joe, e que ela escreve sobre a mediação de la abuela com su niño. E também Solange Adão, que escreve sobre a religiosidade de matriz africana. Pode passar? E aqui já começo a também trilhar alguns passos que é em México, pesquisando primeiramente sobre o censo INEGI, acho que é assim que pronuncia, de 2020, que em só 2020 que essa população afro-americana foi reconhecida institucionalmente. Então, coloquei em minha slide alguns estados onde estão essas escritoras afro-mexicanas que eu estou entrevistando. Ainda não tem toda a coleta. Eita!
Lo Pode sentimos, passar isso. sentimos. Então, opa, voltou de novo. Então, são escritoras de Oaxaca, de Veracruz, da cidade de México e Morelos. Pode? Agora pode. Então, para terminar, gostaria de ler esse escrito de Glória que diz: escrever é confrontar nossos próprios demônios, mirar-los de frente e viver para falar deles. Escrever é peligroso, porque temos medo de lo que as escrituras revelam, medos, rabias, la fuerza de una mujer bajo una opresión cuádruple. Sin embargo, en este acto reside nuestra supervivencia, porque una mujer que escribe tiene poder, y una mujer con poder es temida. Muchas gracias Priscila por tu investigación que nos invita a repensar otras formas de entender el arte, la literatura. Ahora damos la apertura a Cintia de la Caridad Gálvez Aragón. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, profesora del Departamento de Sociología de la misma universidad e investigadora de las temáticas religiones de matriz africana, género, raza y experiencias de interseccionalidad. Ella es asistente de dirección de la documentalista Gloria Victoria Rolando Casamayor, miembro de la articulación afrofeminista cubana. Ella ha participado en diversos cursos, talleres académicos y ha sido oyente de varios simposios relacionados con mujeres afrodescendientes que han sido celebrados en La Habana y también sobre temas de feminismos negros. Adelante, Cintia. Vamos a proyectar tu presentación. También tienes 15 minutos, por favor. Ya la teníamos ahí. Ya estaba ahí. Sí, sí. Ya la teníamos. ¿En dónde? La aplicación a México. Sí, aquí está. Aquí está. Sí, México. Ahí está. Ya está. ¿Ya está? Bueno, adelante. Cintia, tienes 15 minutos. Buenos días. Bueno, ya saben, mi nombre es Cintia de la Caridad Gálvez Aragón y lo que le presento hoy es mis resultados de la tesis de licenciatura en Comunicación Social que le hemos convertido en un gran proyecto internacional del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana. El título es Africanía, Religiosidad y Cultura como matrices de sentidos. Y bueno, aquí abajo me acompañan mis tutoras, Yamile Ferran Fernández y Lisette Hernández García, que están en Cuba, no pudieron acompañarme en este viaje. Siguiente, por favor. Ok. Para comenzar mi tesis de licenciatura, lo primero que hicimos fue escoger centros Claxo de Cuba para comenzar la investigación. Luego escogimos un sesgo temporal. Ese sesgo temporal quedó comprendido entre los años 2015 y 2024. A ver, básicamente lo que hicimos fue que escogimos los 4 centros Claxos de Cuba, hicimos un levantamiento bibliográfico desde el inicio de desde la creación de estos centros que estudiaran el campo religiosidad de matriz africana en Cuba y en el Caribe. Luego hicimos además un análisis sociodemográfico para determinar la cantidad de personas afrodescendientes que los integraban y, bueno, como un acápite especial, queríamos visitar otros centros del Caribe para ver cuáles eran las semejanzas, para realizar como una comparación. Y le dedicamos un especial acápite a la comunicación pública porque, bueno, yo estudié comunicación social y teníamos que vincularlo con la facultad.
Y lo que hicimos fue también un levantamiento, pero en este caso de películas y series documentales que trataban estas temáticas desde el año 1960, desde el triunfo de la revolución en Cuba. O sea, todo esto lo podemos ver reflejado en un gran artículo. Okay. Los 4 centros fueron el Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, que se llama CIPS, la Fundación Fernando Ortiz, el Departamento de Sociología, que pertenece a la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, y el Centro de Estudios Sociales y Caribeños, José Antonio Portuondo Sesca, que es el más joven, se creó en el 2014 y pertenece a otra provincia que se encuentra en el oriente, en Santiago de Cuba. Acá podemos ver reflejado cómo las investigaciones completan el 100%, el CESCA con un 8,3 porque se creó en el 2014, y el DERS, que es el Departamento de Estudios Socioreligiosos, con un 38,9. Es la institución que más abarca estas religiones. O sea, es un gran departamento que abarca todos los tipos de religiones en Cuba y bueno, es el que se encarga de levantamientos como cada 5 años de esta temática en la isla. Okay. Aquí podemos ver con un total de 36 investigaciones, el Departamento de Estudios Socioreligiosos tiene 14. Acá no preservamos las actualizaciones, simplemente los informes originales, pero bueno, como ya les dije, ellos se actualizan cada 5 años. La Fundación Fernando Ortiz, de esta fundación tenemos publicaciones, revistas, libros. Nosotros simplemente nos basamos en la revista Catauro. Y bueno, la periodicidad fue desde el 2015 hasta el 2020 más o menos. El Departamento de Sociología solo escogimos las tesis de licenciatura y del CESCA, el CESCA es un centro de posgrado. O sea, básicamente tesis de doctorado fue lo que analizamos. Acá podemos ver o sea, el promedio de investigadores de la muestra. Acá al lado del título de cada institución podemos ver la edad media de todos los investigadores, 53 años, 56, 49 y 55. Podemos darnos cuenta que es una edad bastante avanzada. Un detalle que es importante es que cuando yo empecé esta investigación, los 4 centros, o sea, los directores de los 4 centros eran hombres blancos. Investigación que yo empecé en el 2º año de la carrera y cuando comencé a las entrevistas, 4 hombres blancos. ¿Por qué pasaba esto? Cuando terminé en el 5º año de la carrera, el Departamento de Sociología, como pertenece a la Facultad de Historia, Filosofía y Sociología, ya tenía una decana que era una mujer negra, que era vicedecana actualmente. Su nombre es la doctora Yulexis Almeida Junco, que además que también trabaja estas temáticas, y del Centro de Estudios Sociales, y del Departamento de Estudios Socioreligiosos es la doctora Iliana Hodge, que fue primero directora de este centro y luego del centro complementario, del CIPS. O sea, eso es importante, que en un transcurso de 3 años los cambios en Cuba con esta temática fueron grandes. Sí, gracias. Okay. Aquí hice una periodicidad desde cuando empezamos las investigaciones del 2014 hasta el 2022, donde vemos los 2 grandes picos que no son notables, pero son picos de investigaciones. Acá, en el 2015 se debe a que hay un cambio de mandato en Cuba. Cuba es un país, una isla bastante sincrética, bastante religiosa. Entonces, en el 2015 específicamente hubo un cambio de mandato y asume la presidencia del país Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Entonces, en el año 2018-2019, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se afianzan y bueno, ya sabes, todas estas predicciones y todas estas cosas futuristas que pueden ocasionar las religiones y entonces como que se tratan en el ámbito social, pero también en el ámbito político, económico de la isla. Acá lo que hice fue que dividí las instituciones para que se dieran cuenta cuáles eran las científicas y culturales y los campos de estudio que podemos encontrar adentro y la cantidad de personas que lo complementan. Sí.
Bien, acá están las temáticas abordadas en estas 36 investigaciones. Tenemos oralidad, cantos y bailes, economía, la concepción nigeriana de Ifá, que esto es algo bien relevante en Cuba, y otras religiones. A ver, básicamente en Cuba lo que sucede es que las religiones como tal en los estudios académicos y científicos se vinculan con temáticas como sincretización, reacomodo, familias, economía, incluso para que tengan auge, porque simplemente si se queda en la base de la religión de origen africano, como que no tiene gran relevancia y se mezcla con todo. Bien, acá además de estas instituciones que abordamos por ser centro Claxo, vimos que todas están vinculadas entre sí. Hicimos un mapeo de algunas de las que se encuentran en la isla, como la Casa del Caribe, el Centro de Estudios Africanos Fernando Ortiz, que se encuentra además en Santiago de Cuba, el Museo de Casa de África, para que se dieran reflejada cómo se tratan. Y las actividades y talleres que tienen lugar todo el año en la isla. La Fiesta del Caribe o Fiesta del Fuego, el evento investigativo de la Casa de África de Santiago. Y todos estos eventos, que es bien interesante, son académicos, pero también bien culturales. O sea, al final de cada día, por lo general, se hace una actividad cultural y religiosa. O sea, porque todo en Cuba igual está vinculado. Y bueno, estos fueron los resultados empíricos y tangibles que nos percatamos en la tesis de licenciatura, como que el DERS se publican los trabajos de maestrías y doctorados seleccionados en formato de libro bajo la editorial del CIPS, la renovación constante de informes de investigaciones, que el CESCA se asume el estudio de estas religiones desde perspectivas sociológicas, históricas y culturales, y el estudio de casos es la metodología, tipología de estudio más abordada para tratar la temática religiosa de matriz africana. Y a nivel simbólico pudimos percatarnos que hay centros especializados dentro del campo, algo que al principio de las investigaciones no creíamos, y la afiliación interdisciplinar de los equipos de trabajo. Una existencia de una potencialidad de estudiantes de pregrado y posgrado que pueden perfectamente rebustecer estas líneas de acción. Aquí esto fue bastante relevante porque los estudiantes que estudian la temática de religiones de matriz africana en Cuba, cuando están haciendo su trabajo de licenciatura, al culminar, o sea, se vinculan a otras ramas de estudio como marketing, publicidad. Esas líneas de acción de religiosidad no las siguen para nada. Siguiente. Ok, y ya para finalizar, las conclusiones, que es a través de esta investigación pudimos percatarnos y del estudio cualitativo y cuantitativo que se expresa la prevalencia en las investigaciones de ciertas recurrencias que privilegian las teorías y formas de análisis de la religiosidad cubana. Y al presentar una plantilla de investigadores de edad avanzada, las nuevas interrogantes que podrían existir sobre este fenómeno en la actualidad quedan completamente escuetas. Los espacios de colaboración fuera del ámbito estrictamente académico tienen lugar todo el año. Las relaciones establecidas en los mismos fomentan vínculos para investigaciones futuras, nutriendo en paralelo una agenda que no goza de igual estatuto científico dentro del campo, pero que a no dudar debe ser tenida en cuenta, sistematizada y articulada. Y como tendencia, en los últimos años, la agenda apunta al privilegio de objetos de estudio que valorizan la religiosidad practicada en Cuba, pero desde los enfoques tradicional y contemporáneo. ¿Ya? Bueno, esta es la imagen final y nada, me gustaría decir que hace 2 semanas hicimos un viaje a República Dominicana para presentar estos mismos resultados de investigación y bueno, se estableció un contacto con la universidad de allá de la capital y bueno, vamos a continuar y vamos a hacer este mismo levantamiento allá y bueno, después en ciertos lugares del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, gracias por tu investigación que es muy importante y que nos da otra mirada hacia la religión, hacia entender estos estudios de la religión. Pues continuando con la mesa, te agradezco mucho que te hayas acotado el tiempo. Le pedimos mucho, le agradecemos mucho a Cintia y le damos continuidad a Emanuel Bittencourt Neves Camani. Ella
nos va a exponer, permítanme tantito, un efecto de color, una propuesta de educación antirracista para la formación de lectores a través de narrativas de ciencia ficción afrocéntricas. Hola, hola, buenos días. Permítanos tantito, Perdón. vamos a, perdón, tenemos problemas técnicos, vamos a presentar tu presentación. No, ese es ella. ¿Puedo presentarme entonces para que puedan preparar? Voy a presentar tu reseña antes de comenzar, no te preocupes. Perdón, es que andamos aquí con la computadora checando tu presentación. Emanuel Bittencourt Neves Camani. Ella es profesora de lengua portuguesa en el Sistema Escolar Municipal de Florianópolis y es estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Educación Científica y Tecnológica de la Universidad Federal de Santa Catarina. Ella está participando en la línea de investigación Lenguas y Enseñanza y tiene una maestría en literatura, un posgrado en metodología de la enseñanza de portugués y lenguas extranjeras y una licenciatura en literatura por la Universidad Federal de Santa María. También fue oficial técnico en la Armada de Brasil, donde impartió clases de idioma portugués en la Escuela de Aprendices de Marineros de Santa Catarina y también es profesora de lengua portuguesa en escuela secundaria en la Secretaría de Educación del Estado de Río Grande del Sur. Además, impartió cursos de extensión de portugués para extranjeros en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina. Una disculpa, estamos buscando su presentación. Bueno, voy a empezar sin Si diapositiva gusta mismo. empezar en lo que encontramos su presentación. Bueno, fui presentada, estou acá em CDMX como becária também de la Cátedra Antonieta de Barros e minha investigação é acerca de la literatura afrofuturista e vou explicar-lhes por quê. Sou maestra, como dijo, de la escola pública em Brasil e a mim me toca muito falar de literatura e a enseñanza de literatura é muito importante na educação escolar. E todavía, como me quedo atravesada por los... ¿Ya hubo? Listo, Este. listo, ahí está. Una disculpa. Sí, entonces este es el tema de mi investigación, un efecto de color, una propuesta de educación antirracista para la formación de lectores a través de narrativas de ciencia ficción afrocentradas. Mi tutora brasileira es Patricia Giraldi y acá en México estoy asesorada por el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez. Por favor. Para que puedan conocer un poco de mi investigación y donde contexto mi trabajo, estoy ubicada en la investigación en programa de posgrado en Ciencia, Educación Científica y Tecnológica en la Universidad Federal de Santa Catarina, en la línea de investigación Lenguaje y Enseñanza. Y dentro de mi investigación voy a abordar temas como la educación antirracista, el afrofuturismo y también la literacidad racial. Porque a mí me toca muy importante decirles que también trago aportes teóricos de la decolonialidad, como Catherine Walsh, porque pienso que las pedagogías en la escuela deben ser insurgentes y mi práctica como profesora, como docente también debe ser insurgente frente a colonialidad de poder, de saber. Y podemos seguir, por favor. Bueno, preguntas que me hicieron reflexionar acerca de
mi tema de investigación y que me quedaron hasta mi niñez, mi juventud en la escuela, cuando estudiaba literatura, y que les muestro cuáles son las memorias literarias acerca de los personajes afrodescendentes o negros en la escuela. ¿Cómo estudiamos estos personajes? ¿Valorados, no valorados, subjugados? ¿Cuáles son los escritores que estudiamos en la escuela que eran negros o que eran afrodescendientes? Pero en mi memoria escolar tuve pocos personajes negros que fueron valorados en los estudios y tampoco escritores negros. En Brasil, pelo menos este es el contexto de Brasil. No sé cómo se queda acá en México. Y este trabajo parte también, mi investigación, de un trabajo que hice en la escuela el año pasado, en 2022 también, y que he presentado en un seminario y por eso me quedó, he cambiado en la tesis, en la propuesta de tesis también. ¿Ese puede pasar? Pero entonces la pregunta norteadora de mi trabajo es cómo se construye la conciencia racial estudiantil en las lecturas de narrativas literarias de ciencia ficción afrocentradas. Tengo, pero que miran, muchas razones para estudiar esto. No voy a nombrarlas porque no hay tiempo. Puede seguir, por favor. Pero acá en México tengo algunos objetivos de investigación y uno de ellos es estudiar las prácticas decoloniales, que son antirracistas, para descolonizar los currículos. Y hay otros objetivos secundarios, no listé todos porque también no tendría tiempo para hablar. Pero investigar políticas, interactuar con educadores y profesores y maestros acá de México sería y será muy interesante para mi investigación. ¿Se puede pasar? Gracias. Este es el objeto de investigación que me gustaría presentarlos. Es la perspectiva del afrofuturismo. Creo que muchas personas no conocen, pero voy a presentarles un poco de esta concepción. Es un movimiento cultural, social, político que fue creado en Estados Unidos y que fue a partir de una perspectiva de un productor cultural blanco, Mark Derry, que cuestionaba la ausencia de escritores negros o escritores afrodescendientes en las narrativas de ciencia ficción. Y a partir de esto, él escribió un ensayo en periódico llamado Black to the Future, o sea, Pretos para o Futuro. Y a partir de esto, hizo un movimiento creado por muchos artistas, no solo en la literatura, pero en las artes visuales, artes plásticas, el cine, el cómics, o sea, en la moda también, y se ha creado este movimiento. Pero artistas hace mucho tiempo también tendrían estas características afrofuturistas, como por ejemplo cantantes de jazz, cantantes de rock como Jimi Hendrix, también tendrían estas características. Pero también es importante señalar que mi perspectiva de investigación se queda en la literatura solo. Entonces, solo puedo hablar del contexto que yo conozco. Y les traigo esta obra de Ytasha Womack, que es una cineasta estadounidense que ha escrito este libro Afrofuturismo. Y en este libro hay un recorrido histórico acerca de esta tendencia, de este movimiento cultural. Y destaco también en Brasil el primer trabajo académico, la primera investigación acerca de afrofuturismo, que fue escrita por Waldson Souza hace 5 años. Por favor. Como les digo, este movimiento cultural, social, político, algunos creen que es una filosofía de vida también, se da en muchas áreas del conocimiento y de las artes, pero hoy voy a presentarles solo una parte en la literatura, en el ámbito del contexto brasileño. Bueno, la literatura de ciencia ficción, hay 4 rasgos importantes para que una obra literaria sea caracterizada como literatura afrofuturista. La primera
es que el protagonismo de los personajes tiene que ser negro, de afrodescendientes. Segundo rasgo importante es que las narrativas tienen que ser de ficción especulativa, o sea, ciencia ficción, fantasía o terror. El otro rasgo es importante que las temáticas en estas narrativas tienen que ser afrocentradas, o sea, contenidos de la cultura africana, saberes ancestrales o ciencias y epistemologías africanas se involucran en la narrativa. Y otro rasgo importantísimo también, no solo los personajes, pero la autoría tiene que ser de escritores negros. Bueno, ¿se puede? Les muestro ahora escritores que son exponentes, que son renombres en la literatura afrofuturista en Brasil y que se destacan hoy en este escenario literario. Algunos que voy a mostrarles, como Sandra Menezes, que escribió la primera novela afrofuturista en Brasil. La edición fue publicada en 2022, hace 2 años. Después tenemos Lua en Sala, Fábio Cabral, Waddson Souza, las hermanas Pétala y Isa Souza, que también tienen un alcance muy grande en las redes sociales, en Instagram, Facebook. Kinaya Black también tiene un alcance mediático muy fuerte. Y también Ale Santos. Si puede. Pero voy a repasar algunos planteamientos y abordajes teóricos que utilizo en mi investigación. Como fue debatido por muchos que presentaron ayer y hoy, las relaciones de poder, la colonialidad de poder establece también en la literatura muchos rasgos coloniales que se centran en la colonialidad del poder, del saber, del ser, porque muchas obras de literatura que se consideran estándar o padrón son producidas y escritas por autores blancos. Y tenemos que romper con esta colonialidad. Pero que en práctica profesional intento hacer esto, mostrando a los alumnos, a la comunidad escolar, que hay otros tipos de literatura producidas por autores que no sean blancos solamente. Y esto es la perspectiva del afrofuturismo. También van a ser parte de esta investigación abordaje teórico acerca de la interseccionalidad, que hablamos muchísimo en estos días de evento, con Lilia González, nuestra gran investigadora. ¿Se puede también, por favor? Y centrada en la educación antirracista, que no solo presenta aspectos culturales, pero también nos hace comprender las relaciones de raza, de racismo y también las cuestiones relacionadas al poder, porque sabemos que el poder es central en la jerarquía racial en Brasil y social también. También vamos a trabajar con la literacidad científica, porque las narrativas de ciencia ficción se centran en desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y se queda importante también señalar en este proyecto, así como también la literacidad literaria, para que los niños y los jóvenes solamente lean un libro y tienen un aspecto subjetivo, pero también pueden relacionar y crear una mentalidad racional acerca de lo que ocurre en la realidad también. ¿Se puede pasar? Tiene 3 minutos. Pero el planteamiento principal en mi trabajo, en mi investigación, se queda acerca de la literacidad racial crítica, porque las narrativas de ciencia ficción afrocentradas, es importante que los jóvenes, cuando alguien va a leer, pueda movilizar los sentidos atribuidos a raza, a racismo, y que cada uno que va a leer pueda construir sentidos acerca de estos movimientos, de cómo se involucran las categorías de raza, las categorías sociales en todos nuestros ámbitos sociales, escolares, profesionales y también en familia también. Y esta profesora investigadora brasileña, Aparecida de Jesus Ferreira, es un gran
uma grande investigadora acerca dessa temática de letramento racial e que vou utilizar em minha investigação também. Outro rasgo importantíssimo se queda acerca da ciência ficção, como les he explicado, que são centradas em 3 subgêneros literários, que é a ciência ficção, a fantasia e o terror. Se pode passar, por favor. Bueno, a metodologia será aplicada em Brasil. Todavía, como me quedo em México, solamente no próximo ano vou aplicar com os alunos na escola. E será através de um projeto de leitura literária com essas narrativas afrofuturistas aos alunos. Também vamos, como plano de estudo e trabalho, vou começar acerca de la leitura compartida, leyendo cuentos afrofuturistas e a cada momento vamos ter pausas para debater os temas que se cercam em la narrativa. Também terão outras atividades paralelas. Antes de las lecturas, vou apresentar-lhes outros materiais multimodais, como poesia, cines, películas, música, artes visuais, para que puedan ter uma amostra de que vai ser leído depois. Se pode passar. Já elegi as obras que vão ser parte desse projeto e les apresento agora, que são desses autores que les apresentei também. São cuentos que tratam de ciência ficção afrocentrados, como les expliquei acerca do afrofuturismo. E também, depois de cada leitura, os alunos também serão invitados a responder um questionário na encuesta acerca das suas impressões subjetivas acerca da obra e também impressões da realidade também. Se pode passar. Esta é a bibliografia e depois, para mais informações, se podemos compartilhar, quem se interessa, e a mim me interessa também ter sugerências acerca da literatura em México, me contacto, mis contactos, por favor. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Qué interesante presentación. Como la lectura también es política, ¿no? Aprender a leer es difícil cuando siempre nos bombardean con publicidad o libros que tal vez no representan toda nuestra comunidad o toda nuestra riqueza que tiene como país. En este caso, pues en Brasil, en México o en otros países latinoamericanos, ¿no? Agradecemos tu presentación y damos continuidad con María Griselda Co Soto. Ella es licenciada en Derecho, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es artista escénica especializada en el arte de títeres e investigadora en esta área del conocimiento, en el que se inició en el año 2000 con el maestro marionetista Alberto Mejía Barón, quien tuvo bajo su resguardo una colección de marionetas Roset Aranda y Espinal. En el año 2007 fundó Ánimas Títeres, proyecto artístico enfocado en la investigación, difusión y creación de espectáculos de teatros de títeres dirigidos a todo el público, con los que ha participado en distintos foros nacionales e internacionales. Ella nos presentará personajes títeres afro-indomexicanos protagónicos en la tradición del arte de títeres en México, 3 casos. Adelante, María Griselda, tiene 15 minutos, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores y agradezco especialmente al doctor Serna por sus cursos y seminarios que pues nos comparte todos sus conocimientos de manera generosa. Esta vez no tuve la oportunidad de tomarlo, pero él me ha abierto un panorama más amplio sobre estos temas. En mi caso particular, pues soy artista titiritera, he investigado este tema a lo largo de más de 10 años y uno de las problemáticas que existe es que es un tema que académicamente está muy al margen y en todos los sentidos, tanto en la investigación como en la docencia. No se imparte esta materia en ninguna escuela de artes,
en ninguno de los niveles, ni desde la iniciación artística ni a nivel superior, aunque hay una tradición constante y ha sido, veo algunos casos, ¿no?, a lo largo de la historia, cómo a través de este arte de los títeres, y me refiero a arte porque no solamente se inscribe en el teatro y en las artes escénicas, sino las trasciende, se encuentra en otras áreas del conocimiento. Yo en estas investigaciones que he hecho tanto de maestría como de doctorado en la UNAM en estudios latinoamericanos, pues... ¿No me escuchó? Ya, perdón. Les decía, yo he hecho estos estudios de investigación en maestría y doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM, y lo que he visto es que, pues, lo que les comentaba, no solo se inscribe al teatro, mediante el arte de títeres podemos encontrar casos concretos de la historia, y para ya enlazar más con el tema del que nos tiene aquí el coloquio, hay muchos casos, pero hay estos 3 casos que les presento. ¿Pueden pasar, por favor? Corresponden a una periodicidad histórica súper importante. Por ejemplo, el caso estos son títeres Rosetta Aranda, marionetas. Y pasas, por favor. Corresponde, por ejemplo, el negrito, que es uno de los casos que presento, es un personaje principal de la Guerra de los Pasteles, de una obra, de una representación popular de la intervención francesa en México del siglo XIX, mientras que el segundo caso, el Vale Coyote, que ahorita lo vamos a ver, es el vocero del sentir del pueblo, es un personaje principal de los espectáculos de marionetas Rosetta Aranda, que ya vimos algunas al principio en la foto, de la época prerevolucionaria. Yo pensé que era posterior, pero no, es de la época prerevolucionaria, y este personaje pues incitaba al pueblo y hacía como toda una actividad política y justamente una crítica en ese tiempo de los gobiernos. Y bueno, el tercer caso, que van a ser los monos de Calenda de Oaxaca, México. Aquí estos monos son gigantes y están vigentes y representan a sus pueblos indígenas. Ahí tomo los conceptos del doctor Serna, morenos, mulatos y negros. En México, que bueno, estoy compartiendo con compañeras de diferentes lugares, de Brasil y de Cuba, tenemos otra situación. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la cuestión del derecho, aquí en México las reformas del 2011 de la Constitución, que se dio como la internacionalización del derecho constitucional y se retomó como eje los derechos humanos. Apenas ahí podemos decir, bueno, tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la Constitución mexicana, se toma a estos pueblos con una categoría que se les dice pueblos, grupos vulnerables o de atención prioritaria. Si bien ya se retoman en estas constituciones, pues sí, hace falta pues mucho más ahí participación, visibilización y representación. Bueno, les voy a leer un poquito así como para dar así una introducción. Yo menciono que el arte de títeres es un reservorio cultural que abarca un vasto conocimiento desde su origen mágico, sagrado, donde encarnan entidades naturales y deidades, pero también actúan como personajes dentro del teatro para desbordarse a otros ámbitos culturales. Sin embargo, desde los criterios y políticas culturales hegemónicas de lo que consideran arte, estos títeres se consideran arte popular, y pese a su condición subalterna siguen vigentes y cumplen una función incluyente y de revitalización cultural. Los títeres se construyen como personajes con características singulares y en algunos casos no solo representan, sino significan elementos identitarios de diversas culturas y tradiciones en contextos espaciotemporales específicos.
Es decir, la creación estética de estos personajes títeres se determinan a partir de algunos elementos de identidad colectiva, y una de sus características ontológicas principales radica en que no solo se consolidan como objetos de representación, sino que muchas veces son sujetos o agentes sociales, como en el caso de los personajes que les menciono. Por ejemplo, por mencionar dentro de la historia, la tradición del teatro de marionetas contestatario y político ya se daba desde el siglo XVIII, y eran excluidos de los teatros oficiales. Tenemos un grabador muy conocido y popular que fue Guadalupe Posadas. Él ya dentro de sus grabados tiene algunos de algunos personajes muy importantes, como era Don Folías, Doña Procopia, el Negrito Enamoradizo y Mariquita. Desafortunadamente no tenemos mucho material y libros, me refiero, en esta área del conocimiento. Hay muy poco documentos. Por ejemplo, de donde yo saqué esta información es un libro que se llama Piel de papel, manos de palo, y podemos decir que es uno de los pocos libros que recupera todas estas historias y que se han encontrado, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación. Pero, por ejemplo, yo he estado buscando en algunos centros de documentación del CITRU, que es del INVAL, que es como la institución cultural aquí en México, y ellos se supone que tenían un acervo de títeres, pero en realidad solamente tienen algunos CDs que hizo la investigación la maestra Francisca Miranda, pero que actualmente pues no se pueden visualizar porque ya están como tecnológicamente más ya no se puede ver, ¿no? Con la tecnología actual. Puedes avanzar. Aquí les muestro, cuando les digo que se desbordan a otros lugares los títeres, les muestro unas marionetas del juego del tiro al blanco, que como dice, por ejemplo, el doctor Jiménez, ¿no? Que el doctor Gilberto Jiménez, que él es un importante investigador aquí en México sobre cultura e identidades. Yo retomo estos conceptos para abarcar como todo lo que es la cuestión del teatro de títeres. Él menciona, ¿no? Las tradiciones no cambian, más bien todo el tiempo están transformándose, y se desbordan a otros ámbitos, y en este caso pasa esto con las marionetas. ¿Puedes pasar otra foto? Estas marionetas del tiro al blanco son de marionetistas que trabajaban en carpas en las ferias, y posteriormente, como estos lugares eran muy caros, pues se desplazaron a ferias ambulantes, y estos muñecos son de estas ferias. ¿Puedes pasar las imágenes? Bueno, aquí les muestro otro tipo de títeres que son gigantes. La que sigue, para conocer a los otros. Esos son algunos de mis conceptos que retomo sobre liminalidad, que menciono que este arte es liminal porque se desplaza en varios campos del conocimiento. Otra, por favor. Bueno, aquí el arte de títeres, lo que ya les mencionaba, ¿no? Que tiene una estética pues muy diversa de acuerdo al contexto sociocultural, y la que sigue. En el caso. Si gusta, les puede levantar, si Sí. quiere levantarse. Bueno, aquí, los ejes que les decía conceptuales, pues es el de cultura e identidad como dimensión subjetiva de los actores sociales. Y bueno, la identidad social se define y se afirma en la diferencia. Esto es lo mismo que decir que inevitablemente se encuentra escrita en la disposición del hábitus. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que les mencionaba, el Negrito es un personaje principal en la obra de la Guerra de los Pasteles, que esto se suscitó en el siglo XIX, en el año 1838, que fue la primera intervención francesa en México, y como saben, fue a partir de que un
pues un pastelero se puso una queja, ¿no?, en contra del gobierno porque mencionaba que habían entrado personas y que le habían como era la reparación del daño porque se habían comido sus pasteles. Entonces se hace la representación con marionetas y era una representación popular. No sé si todavía tengo un poquito de tiempo, les quiero leer un poquito ahí lo que menciona uno de los cronistas de la época y que era un periodista famoso, Guillermo Prieto. Él escribió y la escena la describe de la siguiente manera. Representa el teatro un espeso bosque que parece desierto, cruza de vez en cuando chillones con cachuchas y gesticulando horriblemente unos monos repelentes de interminables colas. Sale el negrito, personificación de la patria, con sus calzoneras, espada y sombrero de toquilla tricolor. Los monos se agrupan, uno se adelanta, el negrito creyéndoles el demonio exclama. De parte de Dios te digo que me digas qué quieres, que me pagues mis pasteles, dice el mono. Ven por la paga. Alza entonces la bandera tricolor que ha estado oculta y cambia instantáneamente la escena. Es el castillo de San Juan de Ulúa, son nuestros soldados y en la mar con la escuadra francesa. Se agitan las banderas, suenan tambores y clarines y se empeña un tiroteo de cohetes, escupidores, cámaras que convierten en un caos la galera. El pueblo toma parte del combate con una gritería de los demonios, palmadas, patadas y golpes en los bancos. Los franceses avanzan, ya se acercan, ya apagan nuestros fuegos, ya cantan victoria. El negrito que ha estado infatigable, embiste, mata, empuña la bandera y se abre paso hasta lo más alto de la fortaleza. Allí se arrodilla, hace la señal de la cruz y grita: ¡Ah, María Santísima de Guadalupe! El foro se ilumina entonces de luces de bengala y entre una lluvia de oro y de estrellas, en medio de las lágrimas del entusiasmo, rodeando por arcángeles, desciende la Virgen. Los monos corren, se embarran en el suelo, tiran los fusiles en medio de la rechifla, las dianas, los vítores y las palmadas. Canta la música: ¡ay, Veracruz, Veracruz, ay, Veracruz infeliz! ¡Qué susto les dio Santana al almirante Baudín! Bueno, pasamos al otro, por favor. La que sigue. Este es el Vale Coyote, que es el que lo definen como un indígena. La otra, por favor. Y bueno, yo más bien veo que tiene más, por el color, que hablaban de los colores y esto, que es más como un mulato. Y lo mismo, no era el vocero del sentir del pueblo, como les digo. Les quiero leer nada más una de sus coplas para que vean cómo tenían esta función política. Empezaba, ¿no? Suplico a todos mis aparceros y valedores que si me quieren palmear, aguanten las ganas un ratón, no más mientras yo acabo de vociferar mi restrinjoso discurso. Atención y punto en boca, porque voy a pronunciar el discurso que me toca. Este valedor no apoca al que sabe ayudar. Respetable concurrencia, con permiso de su excelencia, voy a soltar un espiche lleno de sal y caliche, perdona la indecencia. Nunca he sido diputado ni de hablador tengo traza, pero sí que la he brillado en la clase que me han llamado la flor de la calabaza. Al venir siendo de gusto, me achicopala el cerote, si consigo darle gusto, aplaude no de susto al pobre Vale Coyote. Conciudadanos, ¿qué significa esta reunión? Yo lo que veo, precedida por el jefe de nuestro pueblo, veo las autoridades serviles y militares a los que digieren la destrucción pública y a la juventud adecuada a este mismo pueblo, y veo por último, ciudadanos, a toda la clase de la sociedad, desde el pobre ministerial hasta el rico proletario. ¿Para qué habéis venido a la representación de un espectáculo teatral? ¿Es emplear el tiempo calificando la literatura del orador? No, conciudadanos, habéis venido a cumplir con el deber ciudadano, a celebrar el día más grande y fecundo de nuestra cara independencia, conquistada a fuerza de injunciones de sangre. Aparceros, tenemos aquí encima a estos señores comunes que quieren hacerse ricos a costa de lo ajeno. Tenemos a los filibusteros en la frontera de nuestra comarca,
Y por último, señores, tan sólidos y desamparados estamos que si Dios no lo remienda, para el año que entra no habrá función cívica, sino permanente. Por eso es que yo os invito al concluir ni tan mal peinado discurso a que aprejutemos, no nuestro grano de arena, sino una piedra, el edificio social que de la laguna extinga arroja el soplo la barca de Aqueronte. Y aquí, bueno, por mencionar, en este personaje está basado, por ejemplo, que después fue muy famoso, Cantinflas, que es un personaje cómico, y lo tomó también el personaje de otros también personajes populares como Mamerto y Chuparmiento. Nada más pueden pasar las siguientes imágenes para que vean los monos de Calenda. Bueno, aquí vemos también cómo lo que les decía, ¿no? Toman elementos de la identidad, lo que hablé anteriormente, como la estampa religiosa, la que sigue. Ahí están los monos de Calenda, que ellos están en el contexto de una fiesta patronal, y entonces vemos los elementos, ¿no?, de la China poblana, de las bailarinas, con el vestuario y las figuras religiosas, la que sí. Las otras las pueden pasar. Esa es la China poblana, cómo toman la vestimenta de Oaxaca, la que sí. Las que siguen así, para que los vayan viendo y ya vayamos terminando. Y bueno, entra el juego y la tradición. Los niños están inmersos en estas tradiciones en Oaxaca y así se van como de alguna manera integrando tanto al hacer religioso como identitario. Y las que siguen. Bueno, esa es una última, ese fue un curso que di en Oaxaca y fue de mi investigación de doctorado. Y después se hizo esta fiesta religiosa con los monos, en este caso los hicieron los niños, y ahí se ven las dimensiones de los muñecos, que son gigantes. Y bueno, para terminar nada más eso, ¿no? Decir que los títeres están inmersos en varios ámbitos culturales y que no solamente se inscriben en el teatro y esto que menciono, ¿no? Que dentro del repertorio ya anterior a la independencia ya había cuadros, por ejemplo, de bailes cubanos, jotas, el personaje que les había mencionado anteriormente, ahorita les digo el nombre, que este personaje es portugués. Entonces, bueno, pues de alguna manera los títeres han estado presentes, siguen vigentes y aunque son excluidos, pues siguen integrando y recuperando las tradiciones y las diversidades culturales. Eso sería todo. Muchas gracias, Griselda. Gracias a todas nuestras ponentes por tan espléndidas presentaciones. Vamos a abrir el micrófono para una ronda de preguntas y respuestas. Esperamos que sean breves por el tiempo. Lo lamentamos mucho, pero tenemos la continuidad del programa. No sé si alguien quiera participar o alguien quiera hacer alguna pregunta a nuestras ponentes. De no ser así, pues yo le haría una pregunta nada más a una de las compañeras y daríamos continuidad al programa. Yo pensaba, por ejemplo, en la religión mexicana, ¿no? Que vemos una religión católica, esto es para Cintia. Me preguntaba yo, ¿qué diferencias has destacado en, no sé, la religiosidad africana en comparación con otras regiones o en comparación con una religión hegemónica con la que hemos lidiado por muchos años? No sé si nos podrías contestar un poquito esta pregunta. A ver, realmente nosotros estamos haciendo el estudio para hacer como una comparación entre las diferentes regiones del Caribe y Cuba. A eso es lo que va a tributar la investigación. Entonces, la religiosidad en Cuba, como expliqué, es bastante sincrética. O sea, las religiones de matriz africana
Normalmente se diferencian, como estuve explicando ayer la persona que habló de estos temas, sobre, o sea, el Ifá, el vudú, que también tenemos variantes en la parte oriental, tenemos el palo mayombe, pero todo esto en Cuba actualmente se encuentra transversalizado por el espiritismo. O sea, y en la misma regla de Osha y Fa podemos encontrar matices del vudú, del palomonte, o sea, todo lo podemos encontrar. Y específicamente en La Habana, todas estas vertientes se van acumulando y acumulando, que tenemos también aspectos del ámbito un poco cristiano, evangélico, todo lo tenemos dentro de las religiones. Y en esto, el Departamento de Estudios Socioreligiosos, como actualiza cada 5 años sus investigaciones, lo podemos ver. Hace 20 años esto no ocurría. Estaba completamente diferenciado y ahora es totalmente sí. Incluso hace como 15 años como que la parte femenina en estas religiones no se veía. Y actualmente de Nigeria se ha traído, como allá es donde nace, de Nigeria se ha traído todas estas vertientes y se ve el elemento de la Iya-Onifá en estas religiones como personas sumamente importantes. Con México no he tenido todavía el placer de hacer esta comparación, pero con República Dominicana y Puerto Rico sí, es muy, muy, muy similar. Lo que pasa es que en Cuba es evidente, una persona es religiosa y se ve por sus atributos. A ver, yo soy practicante realmente y por eso me gusta este tema de investigación, pero en República Dominicana y en Puerto Rico, como lo que se ve es la parte cristiana, las personas evangélicas, o sea, tienen por debajo sus religiones africanas, estos elementos, pero como que son las raíces y ellos lo tapan. O sea, vamos a ver una santa, una personalidad de la religión cristiana. Entonces, por debajo, en una misma mesa, que lo vi mucho, por debajo tenemos como aún podemos ver un Elegua, podemos ver un orisha, una deidad, que eso me resulta bien complejo. ¿Cómo puedes, para la persona exterior, cómo puedes decir, yo creo en esta religión, pero realmente no es lo que siento? Yo siento las dos religiones para mí como iguales, pero ¿por qué no lo dices? ¿Qué es lo que temes? Entonces, en Cuba eso es completamente diferente. O sea, yo soy religioso y pongo mi música y podemos ver, también es algo muy gracioso, nosotros tenemos un parque que se llama el Parque Cristo y podemos ver a las cartománticas leyéndote las manos, podemos ver también a las personas trans, podemos ver todos con sus diferentes tipos de religiones, pero conviviendo en el mismo espacio. Y ya digo, en un parque que se llama Cristo. Y todo es muy, muy dinámico, la verdad, en Cuba. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias porque me preguntaba mucho sobre el sincretismo, porque en otros lugares como, no sé, en Puebla, está muy mezclado el tema religioso católico con el tema de las religiones, de las personas indígenas. Y yo me preguntaba, ¿no? Porque dije, ¿qué diferencias hay entre Cuba, entre otras regiones y en México? No sé si alguien tiene otra pregunta. Adelante. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va para Emanueli. Muchas felicidades, me encantó tu presentación y bueno, muy emocionada, me encantaría acercarme a estas lecturas de afrofuturismo también. Y quisiera preguntar desde estos textos que nos compartes de Brasil, ¿cuál es la potencialidad, la propuesta para imaginar estos posibles futuros desde otras realidades, ¿no? Imaginando otras relaciones con la tierra, ¿no? O con la naturaleza, desde otras posibilidades que no sea, pues, la colonialidad. Gracias. Si gustas contestar. Gracias por tu pregunta. Y a mí me toca que el afrofuturismo es una perspectiva de movilizar las tensiones raciales y sociales que ocurren en la sociedad y que es un punto muy importante en la educación antirracista, que es movilizar estas tensiones, porque no solo agregar contenido cultural, pero los niños
es importante contemplar la pluralidad étnica de todos. Y estas narrativas se basan justamente en esto, de contemplar todas las diversidades, y les toca no solo lo bello que es el afrofuturismo, las cosas buenas, toca también temáticas de conflictos, de miedos, de poder. Entonces, la literatura tiene ese poder, ese otro poder de trasladar otros contenidos, otros temas, y que no solo se queden en la ficción, pueden tornarse realidad, como las distopías que leemos también. Entonces, creo que el potencial es de movilizarlos en temas de identidad racial, y que todos puedan tener una reflexión acerca de las tensiones que se crean en la sociedad que fue construida en esta jerarquía racial, de que no solo el blanco es mejor o es lo bueno, todos tienen sus características, sus rasgos distintos, y hay que valorarlos. Este es el potencial de la literatura afrofuturista y de la ciencia ficción, porque aquí nos toca muchas representaciones de cientistas blancos, personas blancas, y a nosotros negros, ¿qué nos pasa? También podemos ser cientistas, podemos desarrollar proyectos de ciencia ficción, de tecnología, y esas narrativas a los niños y jóvenes les proyectan a esos futuros posibles. Podemos ser lo que queramos. Creo que sea, no sé si contesté. Si alguien más no tiene otra pregunta, cerraríamos con la pregunta de nuestra compañera y daríamos paso a la conferencia magistral. Buenas. En realidad no tengo una pregunta, sino que me gustaría hacer un comentario, principalmente en relación a las ponencias de Manuel y de Priscila, porque siento que las narrativas que ambas proponen son no solamente importantes, sino completamente necesarias en un contexto de escuela que creo que cada vez exige que esas narrativas estén puestas sobre la mesa, y que me hacían pensar que, por ejemplo, desde mi experiencia, bueno, yo soy de Colombia, soy estudiante de licenciatura en Educación Física, y fue hasta hace poco que realmente yo pude descubrir que existen afrointelectualidades que han sido históricamente no invisibilizadas, sepultadas prácticamente, y que traerlas, mostrarlas, es completamente necesario, que yo espero que otros niños y otras niñas no tengan que crecer como crecí yo, pensando que era imposible que hubiesen escritoras, poetas, afro, en todos los contextos, y que hoy por hoy, por ejemplo, para mí ha sido como wow, esto está pasando, y es porque recuerdo que la primera autora afro que leí fue Chimamanda, con una novela de ella. Me di cuenta que pensar los personajes que ella escribía, personas negras, en distintos escenarios diferentes a los que históricamente nos han mostrado, para mí era imposible. O sea, como que no podía imaginar esos personajes que ella trataba de describir, pero fue porque son personajes que de esa manera nunca en mi contexto fueron puestos así. Y eso me pareció muy triste, porque yo crecí en una población mayoritariamente afro, pero nunca pude hacerme estos cuestionamientos, sino hasta que salí de mi casa y hasta que yo dije, bueno, pero si hay escritoras, por ejemplo, en Colombia hay una escritora y poeta que se llama Mari Grueso, y a mí jamás me mostraron ni un poema de ella, ni nada que realmente está relacionado con lo que es mi propia, digamos, identidad, y que, digamos, eso también hace que uno se haga los cuestionamientos que siento que también nos tienen aquí. Entonces, agradecerles por eso, porque esas narrativas son muy importantes, porque es como, yo sé que esa palabra que quizás hoy por hoy puede estar un poco trillada, pero es como si mi niña interior se sintiera como reivindicada a través de ese tipo de cosas, y me hace también sentir la responsabilidad que de mi campo de estudio, cómo puedo también yo
mostrar precisamente esas pluralidades de las que hablabas ahorita, que son completamente necesarias. Les agradezco y en general agradezco por tener la posibilidad de estar en este espacio. Siento que como estudiante de pregrado en formación, esto es muy importante porque también espacios como este permiten que uno pueda compartir, digamos, como toda esta experiencia y este conocimiento con otros compañeros que al igual que yo también están como en este camino de andar por la vida académica y de pensar de qué maneras puede uno también como aportar. Así que muchas gracias y gracias también por el coloquio general, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Pues un aplauso a nuestras ponentes. Muchas gracias por su presentación. Fue muy espléndida.